El tema de esta mañana le vamos a llamar ¿hasta cuándo? Se lo voy a repetir de nuevo. El tema es ¿hasta cuándo? Bien, en este salmo es no otra cosa sino la expresión de David en medio de los fieros y constantes ataques de Saúl sobre su vida. Esto, de acuerdo a lo que vamos entendiendo y leyendo en la palabra, sabemos que para David no fue fácil el poder llevar a cabo lo que fue su vida. Su vida desde muy temprano la vemos siempre amenazada, en el particular cuando Saúl entra en celos, Saúl entra en envidia con respecto a David. Esto fue una dinámica que usó Saúl, que pasan tiempos, pasan años, diríamos, que esta actitud de Saúl sobre David se llevaba a cabo. Y cuando una situación puede ser menos aflictiva, cuando es corta, cuando es de poca duración, pero es otra cosa cuando se extiende el problema, cuando se extiende la aflicción, que es el caso de David. Por ejemplo, para hablar de algunos años, de acuerdo a las primeras menciones de David, pudiéramos hablar que esta aflicción constante de la vida de David fue no menos de unos 20 años que fue perseguido por Saúl. Y eso nos puede dar una idea por qué es que David en muchas ocasiones expresa su angustia a través de su oración, en ocasiones a través de salmos, en otros casos, y hace ver ahí en esas expresiones lo difícil, lo doloroso por lo cual él estaba pasando. Porque como decíamos, una cosa es que una situación sea corta, pero otra cosa es cuando las aflicciones se extienden dentro de la vida. Y ese es el caso de David. El caso de David lo podemos ver en 4 expresiones: en su desesperación, en su angustia, en este Salmo 13. Primeramente, leemos en el versículo número 1, el primer ¿hasta cuándo, Jehová? Eso es lo que leemos acá. ¿Hasta cuándo, Jehová, te olvidarás para siempre? David sentía, hermanos, un olvido de parte de Dios hacia su persona. Y cuando leemos este primer versículo, ahí lo expresa David: ¿hasta cuándo te olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo? En esta angustia, David
sentía o percibía dentro de su corazón un olvido de parte de Dios. Y vemos que a continuación dice: otro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Hay otra expresión: ¿hasta cuándo? En este caso, en el primero, está diciendo David: ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Y en el segundo dice: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y en el versículo 2 dice: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo va a haber consejo en mi alma? Y en el último, ¿hasta cuándo se enaltecerá? Dice al final del versículo número 2, se enaltecerá mi enemigo sobre mí. ¿Hasta cuándo? Usted puede ver 4 expresiones fuertes y que son expresiones que salen de lo más profundo de la angustia y de la aflicción de David. ¿Hasta cuándo? En este caso, hermanos, no era para menos, decíamos. Y es acá cuando él está diciendo: no puedo, me siento incapaz de poder llevar adelante la sobrevivencia, no puedo hacerlo solo, no tengo la capacidad. Esas expresiones lo que está diciendo es eso: no puedo, no puedo, no puedo sin ti. Ahora, hermanos, estas palabras o estos versículos es un hecho que es necesario traerlos también a nosotros, pues la palabra dice que lo que está escrito es un hecho que es para nuestro provecho, para nuestro bien, para nuestra vida. No podemos desligarnos de las aflicciones, de los momentos difíciles en los cuales siempre, como seres humanos, tenemos que enfrentar dentro de la vida. Tal vez en el caso nuestro no sea el caso de David, como sería la persecución a alguien que buscaba terminar con su vida, y nada menos era el rey Saúl. Tal vez no sea ese el caso nuestro, que tengamos que estar enfrentando una aflicción de persecución, y pudiera ser el caso, pudieran ser otras razones las cuales, hermanos, nos están agobiando, nos están desesperando. Pueden ser las aflicciones de enfermedades, pueden ser aflicciones familiares, pueden ser situaciones económicas, cualquier cosa que haya traído aflicción a la vida, como son estas muy comunes dentro del ambiente humano. Yo sé que no es siempre fácil enfrentarlas. Llega el momento, como vemos en este salmo, la expresión de David, que se ve prácticamente cercado, que se ve incapacitado, que su expresión es: no puedo, estoy vencido, tienes que dejarme de olvidar, tienes que verme, tienes que tener cuidado de mí porque no aguanto. Y muchas veces nosotros, en nuestros problemas, que en este caso el de David era un enemigo, pero el de nosotros pueden ser varios enemigos, y nos tienen cercados y nos tienen angustiados. Y ahí es donde viene la expresión de muchos de nosotros: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Tengo años, estoy pasando una situación que no le hallo salida.
que no encuentro de qué manera voy a poder salir de este asunto. ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? Para siempre te olvidarás de mí. Esto es importante, hermanos, porque es el diario vivir sobre todo, de los hombres en lo general y en lo particular. Es el diario vivir de la iglesia, de los santos, dado que nosotros, hermanos, pertenecemos a ese Dios, dado que nosotros no somos personas que estamos ajenas de los cuidados de Dios. Nosotros somos ese pueblo especial. Nosotros somos ese pueblo amado de Dios. Nosotros somos ese pueblo que dice su palabra que aquel que nos toque es como que toque la niña de sus ojos. Y en ese trasfondo es donde nosotros decimos, bueno, pero si esas son tus promesas, si esa es la verdad que yo entiendo en la palabra con respecto a mi vida, decimos nosotros, entonces, ¿por qué me has olvidado? Entonces, ¿por qué me has dejado? Entonces, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué no tienes cuidado? Han pasado los meses, han pasado los años, han pasado los días y tú te has olvidado. ¿Por qué te has olvidado? Esas son expresiones que constantemente, hermanos, salen a la boca, salen a expresarse de parte nuestra. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que solos no podemos. Sabemos que eso es lo que sabía David. Solo no podía. Él era incapaz. Y es lo mismo con el caso nuestro. Sabemos que solos no podemos. Damos un amén, iglesia. Sabemos que solos no podemos. Y esa es una verdad. Solos es imposible. Porque, hermanos, la Biblia dice que es Dios el que nos dará la victoria. Pero ahí estamos. ¿Hasta cuándo? ¿Te has olvidado de mí? ¿Ya no te acuerdas de mí? Y dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro? Señor, te estoy orando. Señor, te estoy buscando y no tengo una respuesta. Señor, no tengo consejo para mi alma. Señor, el enemigo se ha engrandecido sobre mí. Dicho de otra manera, los problemas se han acrecentado sobre mí. Esto, hermanos, es el diario vivir de nosotros como seres humanos y en particular como iglesia. Y es acá donde vienen estas aflicciones. Pero qué bueno es, en primer lugar, que nosotros, como en el caso de David, estamos, hermanos, dependiendo de Dios. Y es eso un buen inicio en medio de los problemas. Es eso importante, porque estas expresiones, ¿hasta cuándo? Fíjese que no está diciendo ¿hasta cuándo mi amigo? ¿Hasta cuándo mi papá? ¿Hasta cuándo la política? ¿Hasta cuándo esto? No, aquí está centralizándose su problema en el que sí puede ayudarle. Aquí la expresión es ¿hasta cuándo tú, Dios? ¿Hasta cuándo? Porque aquí no hay quien me pueda ayudar. ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo dejarás de esconderte en el medio de mi problema? Porque aquí no hay a dónde acudir. ¿Y a dónde, hermanos? Qué importante es saber que no hay a dónde acudir. ¿A dónde iremos? Dijo Pedro. ¿A dónde nos refugiaremos? ¿A dónde encontraremos la paz? ¿A dónde encontraremos la salida? La salida no la vamos a encontrar
David estaba consciente, y nosotros como iglesia debemos de estar conscientes que no vamos a encontrar la salida, hermanos, en el brazo humano, que no vamos a encontrar la salida, hermanos, en el sistema humano, que no vamos a encontrar la salida de nuestra aflicción, hermanos, en el poder humano. Nosotros, de acuerdo a lo que leemos acá, estamos expresando, y ojalá sea esa nuestra expresión, hermanos, sabiendo que solo Dios puede ayudarnos, solo Dios puede sacarte adelante de esa enfermedad, solo Dios puede sacarte adelante de ese problema familiar, solo Dios puede sacarte adelante de ese problema económico, porque nada hay imposible para Él. Solo Él es el que está pendiente de las necesidades y de las aflicciones de su pueblo. Esta expresión es maravillosa porque expresa esa dependencia de Dios, expresa esa afinidad hacia Dios, esa fe hacia Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender esta mañana. Hermanos, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el filo de estas dificultades, en la parte delgada para hacer lo incorrecto, es acá donde vamos a ver que lo que necesitamos es seguir esperando, porque siempre nosotros somos de la idea que como le pertenecemos a Dios, que como somos el pueblo de Dios, el Señor correrá de inmediato a resolver nuestros problemas, y eso debemos de corregirlo. Debemos de saber que el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Debemos de saber que Dios es soberano y que siempre Dios tendrá algo que enseñarlos en la tardanza. Damos un amén. Que siempre debemos de saber que cuando no hay esa respuesta inmediata de la que nosotros siempre estamos apeteciendo, debemos de saber que algo tiene Dios, que una cosa es cierto, que eso es el trasfondo. Algo tiene Dios para mi vida. Damos un amén. Y no es que me haya olvidado, y no es que se haya escondido, y no es que nos haya dejado a merced del enemigo. No, algo tiene Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Algo tiene Dios. Algo tiene Dios. Y eso debe de ser un elemento que nos debe de ayudar a mantenernos firmes en medio de la aflicción. Ese pensamiento de que algo tiene Dios. Algo tiene Dios. Es cierto que yo siento que se ha olvidado. Yo siento que ha escondido su rostro. Yo siento que no da consejo a mi alma. Yo percibo que me ha abandonado en las manos del enemigo. Pero debo de superar esos presentimientos. Como es, me ha olvidado. Como es, se ha escondido. Como es que me ha abandonado a la merced del enemigo. Debo de superar esos pensamientos. Damos un amén. Debo de hacerlo. Y debo de hacerlo en la base y en la idea de que Dios, eso es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos, hermanos, cuando nos asaltan las angustias, cuando nos asaltan las dudas, amén, cuando nos asaltan las dudas, nosotros, como es en este caso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esas dudas son, hermanos, propicias para vencernos, para destruirnos. Pero es acá donde nosotros debemos de vamos a
a sustituir esa actitud como de duda, como de olvido, por algo positivo. Y vamos a decirle, en verdad, Dios algo tiene. Dios tiene algo especial para mí, porque eso es una verdad. Hermanos, dice Pablo cuando habla a los romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Damos un amén. Todas las cosas. Nosotros no estamos a la deriva. David no estaba a la deriva. Usted como iglesia y yo como iglesia no estamos a la deriva. Está a la deriva el mundo, pero nosotros tenemos uno que dice el Salmo 23, Él es nuestro pastor, y nuestro pastor, hermanos, su vida da, dice Juan, por sus ovejas. Nosotros no somos bastardos, nosotros no somos del montón, nosotros somos una estirpe especial, nosotros somos el pueblo amado de Dios, y en esa base debemos de saber que no estamos olvidados, que Dios no se ha escondido de nosotros, más bien Dios tiene un propósito para nuestra vida. Más bien eso es. A eso debemos, con esos pensamientos, debemos de superar los pensamientos de duda. Los pensamientos, me olvidaste. Los pensamientos, te escondiste. Los pensamientos, me dejaste a la deriva de la enfermedad. Me dejaste a la deriva del problema angustioso de la economía. Me dejaste a la deriva el problema familiar. Me dejaste, Él no te deja a la deriva. Entonces necesitamos superar esos pensamientos por pensamientos positivos. Damos un amén. Por pensamientos positivos. Yo sé que predicar esto, hermanos, puede ser fácil. Otra cosa es vivirlo. Muchos de nosotros estamos viviendo tempestades. Muchos de nosotros estamos pasando por el fuego de la prueba. Pero esta mañana, esta palabra, yo le pedí al Señor, ¿cuál es la palabra para tu pueblo? Y yo sentía algo que era en otro lugar. Y el Señor empezó a llenar mis ojos de lágrimas cuando, hermanos, empecé a leer este salmo. Y esta es la palabra para mí. Y esta es la palabra para ti esta mañana. Esta mañana es la palabra de consuelo para tu vida. Fíjese que Dios tiene muchas maneras de confirmar cuál es la palabra para su pueblo. Muchas veces Dios nos da el tema y tenemos que ir a buscar dentro de la Biblia aquello que coincide con esa idea de ese tema. Hay ocasiones que dice uno que voy a predicar y justamente llega a parte de la Biblia y empieza uno a llorar. ¿Y qué mayor confirmación puede ser eso? Que Dios quiere hablarle o hablarnos a través de esa porción bíblica a su pueblo. Y eso es lo que en esta mañana Dios está confirmando. No sé cuál es tu situación, pero esta mañana cambia tu mentalidad. Esta mañana cambia tu chip, cambia tu pensamiento de que Dios te ha olvidado, de que Dios se ha escondido, de que Dios te ha dejado a merced de ese problema. No se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero yo, dice la palabra, no me olvidaré de mi pueblo. Él no se olvidará de su pueblo. Es esa nuestra actitud que debemos de, con esa actitud debemos de suplantar la actitud negativa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Ya no resisto, ya no aguanto. Estoy, Señor, desesperado. Te olvidaste de mí, Señor. Te olvidaste que necesito salud. Te olvidaste que necesito de la economía. Te olvidaste
que necesito salir adelante de estas dificultades. Yo te digo esta mañana, esas son las expresiones muchas veces de nosotros, como lo vemos en el caso de David. Pero es lo contrario, es lo contrario. Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de su pueblo. Él sabe cuando te arrodillas cada mañana y levantas tus manos y dices: mira, Señor, en mi situación. Él sabe, Él conoce tu dolor, Él conoce tu necesidad. Si tu necesidad es emocional, Él conoce tu necesidad. Él mejor muchas veces que nosotros mismos conoce nuestras necesidades. ¿Hasta cuándo? Fíjese que cuando no superamos los pensamientos negativos y muchas veces de reclamo a Dios por pensamientos positivos, podemos cometer graves errores. Podemos arruinar las cosas nosotros mismos. Cuando, lo vuelvo a decir, cuando no superamos lo negativo, lo reclamos por algo positivo, viendo que algo tiene Dios para con nosotros en ese supuesto olvido, en ese supuesto esconder de los ojos de Dios a mi necesidad, en ese supuesto olvido en las manos de mi enemigo. Algo tiene Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Algo tiene Dios. Siempre Dios tiene algo para su pueblo, específicamente para su pueblo. Porque si no superamos nosotros, hermanos, vamos a ver, para poner algunos ejemplos de personajes dentro de la palabra. Si no superamos los pensamientos negativos por pensamientos positivos, el decir: Dios no me ha olvidado, Dios no se ha escondido de mí, Dios no ha dejado de poner consejo en mi alma, Dios no me ha abandonado a mis enemigos. Dios tiene algo. Y cuando entramos en esa posición mental, es bueno, porque de no superar lo negativo a lo positivo, estamos en el peligro. Estamos en el peligro que Dios no cumpla el propósito que tiene a través de esas aflicciones para conmigo. Por ponerle un ejemplo, si Job no se mantiene, hermanos, si Job no supera lo negativo, ¿está conmigo? Si Job no supera lo negativo, y como vemos en el libro de Job, en la vida de Job, sí, cómo es que Job supera lo negativo. Siempre lo va a ver usted dentro de las expresiones de Job en su aflicción. Siempre usted va a ver a un Job hablando positivamente. Hablando, y no estamos hablando de que el problema de Job era la persecución de Saúl, como es el caso de David. Y no estamos hablando que el problema de Job era la enfermedad, muchas veces en el caso nuestro, la escasez económica, aspectos emocionales. No, estamos hablando de una gigantesca, hermanos, situación angustiosa de quiebra financiera, de quiebra familiar, de quiebra de la salud, de quiebra de lo social. Es algo elevado el problema de Job. Pero si usted lee el libro de Job, siempre cuando llegó a la mujer misma a decirle: Job, maldice a tu Dios si te mueres,
la positividad de Job es: mujer, fatuamente has hablado. ¿Cómo vamos a maldecir al que nos ha bendecido? Ahí estamos viendo la superación de lo negativo a lo positivo. Hemos dicho muchas veces que cuando nosotros empezamos, es más, a expresar palabra: estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, y todo el cuerpo se conecta y de inmediato se informa, y todo aparece que se arruinó porque hay una información negativa. En el caso de la mujer, la viuda que atendió a Elías: solo ando buscando unos leños para asar o cocer una torta y morirme con mi hijo. Solo eso. Y la verdad que el hijo se le murió. Por eso es necesario suplantar lo negativo. Y eso es lo que hace Job, hermanos. Dice Job: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos saben que nuestro Redentor vive? Nosotros no tenemos un Cristo clavado, hermanos, en un madero que lo andan cargando los religiosos todos los años. Nosotros tenemos un Cristo que estuvo en la tumba. Al tercer día, hermanos, fueron las mujeres a buscarle y le dijeron los ángeles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Y ellos dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Nosotros no tenemos un Dios muerto. Nosotros tenemos un Dios que pelea las 24 horas del día, los 365 días del año, nuestras batallas. ¿Cuántos saben que Él está vivo? Entonces levantémonos de los escombros de las ideas. Me has olvidado, has escondido tu rostro, que no te da dolor esconder tu rostro en esta situación en la que estoy. ¿Que no sientes dolor por mí? ¿Cómo que no? Me has dejado a la deriva con mis enemigos. Y eso es, hermanos, el 100% estoy seguro que esa posición de Job es la que permitió que Dios desarrollara sus propósitos en la vida de Job. Eso es así, yo lo creo el 100%. Porque si Job no supera lo negativo por lo positivo, Dios no cumple el propósito que tenía para con Job. Dios no se glorifica en la vida de Job. No se glorifica. ¿Por qué? Entonces es necesario superar, porque el problema es que nosotros nos duele la pierna, nos duele acá, y queremos, hermanos, dado que tenemos una sociedad mediática, es decir, que queremos las cosas rápido, que queremos las cosas ayer y no ahora. Y dice: Señor, este problema en la familia, y ya tengo 6 meses y no lo resisto. Aguántate. Damos un gloria a Dios. Y Señor, y este problema de la economía, desde que vino la pandemia, no tengo trabajo, no tengo salida. Estoy, hermanos, estoy Dios sumando más deuda. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios tiene un propósito. Nosotros queremos las cosas ya. Y cuando llegamos a esa actitud, arruinamos los planes de Dios, por decirlo de esa manera. No permitimos que Dios desarrolle los planes de bien y no de mal, como dice Jeremías, que tiene para nosotros. Imagínense en la aflicción José, porque tampoco era una cosa sencilla. En la aflicción José,
hubiese entrado en una actitud negativa. No era sencillo, hermano, no era sencillo. Una cosa dolorosa muchas veces en el campo de emociones, sentimientos, es el ser traicionado muchas veces por la familia misma, el ser mal visto por la familia misma, el llegar a convertirse en el enemigo sin motivo de la familia misma. Y ese es el caso de José. El José, que es más, era un jovencito inocente, pero vemos la actitud de sus hermanos. Lo odiaba, querían desaparecerlo y por último lo lograron. Lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Los ismaelitas lo vendieron en Egipto y en Egipto se convirtió en el esclavo de Potifar. Y ahí, si nosotros leemos esa parte de la Biblia, vamos a ver que José está, hermanos, sereno, que José está, hermanos, sólido. No era una cosa sencilla. Luego aparece en la cárcel y no vemos a José reclamándole a Dios, preguntándole a Dios. Se callaba y sabía José, y eso es lo que nosotros tenemos también que rescatar de esas actitudes de esos hombres del ayer. José sabía que había propósito de Dios. José sabía que él había soñado. Él había soñado y no era que se había excedido en su alimentación. Era un sueño de Dios. Él sabía que Dios tenía propósitos con él. Damos un amén. Dios sabía, y por eso, hermanos, él se mantenía. Él, en lugar de tirar la toalla en el momento de la aflicción, mantente firme. En lugar de ponerte a discutir con Dios por el problema, mantente firme. Todo lo que respire, alabe a Jehová. En las buenas y en las malas, sigamos adelante, honrando el precioso nombre de Cristo. Que se oiga un poderoso amén, iglesia. Eso es lo que necesitamos. En el momento angustioso, alabarle, alabarle, alabarle. Ahí estaba en la cárcel José. Pero yo quiero que me busque un versículo donde José, es más, David acá en su oración o en su canto, porque estos son cantos, oraciones que David hacía de lo que había sucedido o lo que estaba pasando en su vida. Pero veamos el caso de José, aún siendo un jovencito. No vemos a un José en la Biblia, no encontramos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Te olvidaste de mí. Mira lo que me han hecho la familia. Mira hasta dónde he llegado. ¿Dónde están tus misericordias? ¿Dónde se cumple en mí tu palabra? No oímos nada de eso. Más bien oímos a un José obediente, que es, hermanos, José en muchos campos. Cuando se estudia la vida de José con la de Cristo, es paralelísimo, tremendo, una cosa igual. José estaba siempre en silencio, sin duda sufriendo su angustia, pero no hay reclamo para con Dios. Pero no hay reclamo. Pero vea qué es lo que permite ese silencio, ese cambio de mentalidad negativa a lo positiva. Vea qué es lo que genera. Vea cuando Pablo está en la cárcel, está luego de ser azotado, hermanos, encadenado, y lo vemos nosotros. Léame usted en alguna parte de la Biblia los lloros de Pablo, y en ese particular usted me va a decir, aquí está llorando. No, cuando él está en esa aflicción,
razón tenía Pablo para decir a Dios: entonces, ¿para qué me llamaste? Si esta es la situación de alguien a quien tú llamas, si este es tu favor, entonces ¿para qué sirve seguirte? No lo vemos reclamar a Dios, no lo vemos en reclamos a Dios. Más bien, después, hermanos, después de ser azotado, es echado a la cárcel. Y allá con Silas, ellos dicen: bueno, ¿qué hacemos? ¿Lloramos o reclamamos? ¿Qué hacemos? Aquí hay alguien que está dentro de este asunto. Aquí el que tiene la autoridad y el poder para sacarnos adelante es Dios. Pero no hacemos nada con reclamarle. Más bien cantemos, damos un gloria a Dios. Más bien alabemos al Señor. Y en medio de azotes, llámele aflicción, damos un gloria a Dios. En medio de angustia extrema, en esa cárcel oscura, llena de humedad, llena de cadenas y de grillos y ratas y cucarachas, empezaron, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Empezaron a cantarle a Dios. No, nosotros queremos todo papamóvil. Nosotros queremos todo express. ¿Qué evangelio hemos recibido? Eso es lo que queremos. No nos puede pasar algo, ya, suficiente para abandonar la fe. No puede Dios obrar al tiempo que yo quiero que obre, suficiente motivo para renunciar a lo que decíamos ser. Cuando no nos mantenemos en medio de la aflicción, hermanos, con lo cual voy finalizando. Cuando no nos mantenemos en medio de la aflicción, en lugar de resolver los problemas, los empeoramos. Los empeoramos. Tal vez el problema de sus hijos. Y dice: aguántese. Tal vez el problema conyugal. Aguántese. Tal vez el problema. Aguántese. Porque siempre, le voy a decir algo. Echemos en cuenta aquí al enemigo, porque al diablo siempre, para todos, se le acusa que el diablo me llevó a esto, que el diablo, y el hombre a saber a dónde anda, tranquilo en vacaciones, y siempre vivimos echándole la culpa al diablo, ¿verdad? Siempre tenemos que buscar a quién echarle la culpa. Por ejemplo, si el caso nuestro, el caso de esto que estoy mencionando, si ellos, hermanos, si fuese el diablo o no fuese el diablo, si ellos no se mantienen en medio de la aflicción, no cumple Dios el propósito en ellos. Porque cuando no nos mantenemos, si por una u otra razón nosotros renunciamos a nuestra fe, nosotros dejamos de perseverar, dejamos de caminar, bueno, hasta ahí llegó y ahí se concluyó la bendición o el propósito de bendición que Dios tenía para la vida de José. Si José revienta, nunca hubiese llegado a ser el segundo de Egipto. El segundo faraón en Egipto. Nunca. Si Job revienta a causa de su angustia y de su aflicción, nunca hubiese podido comprender y disfrutar la restauración de lo que Dios hizo en su vida. Nunca. Cuando es entrevistado por el Señor, Job mejor se calla. Y después Job dice: de oídas te había oído,
de oídas, hermanos, es que la aflicción tiene muchas aristas, tiene muchos provechos. La aflicción, en primer lugar, nos hace madurar. Y yo decía hace un momento, no es fácil predicar esto, es fácil hacerlo, pero no es fácil vivirlo. Pero ni modo, son escenarios que no los podemos obviar, que estamos en un mundo donde no sabemos en qué momento caemos en la aflicción, y aflicciones de mayores a mayores, no sabemos. Pero en esas aflicciones necesitamos mantenernos. Primero, cambiar la mentalidad, como el caso de David. ¿Por qué me has olvidado? Él no te ha olvidado, David. ¿Por qué has escondido tu rostro de mí? Dios no ha escondido tu rostro de ti, David. ¿Por qué me has abandonado a merced de mis enemigos? Dios no te ha abandonado a merced de los enemigos, David. Si Él no cambia, si nosotros no cambiamos esa mentalidad y esperamos en medio de la aflicción y esperamos, no vamos a poder madurar en la vida espiritual, porque como decíamos un día de esto, no sé cuándo, decíamos que las pruebas y las angustias es el combustible o el alimento de la fe. Se oyó, ¿verdad? O sea que si usted no pasa por el fuego de la prueba, jamás su fe se va a robustecer. Por eso decíamos que si no hay, que las dificultades es como la comida de la fe. Cuando estamos bien, la fe está comiendo, está comiendo, está comiendo, está comiendo. Y por último se vuelve fuerte la persona. Esa es una área. Y la otra parte que es positiva es que Dios cumple el propósito de bien que tiene para con nosotros, pero tenemos que pasar el proceso. Si no pasamos el proceso, pero en ocasiones tenemos que hasta morir o tenemos que perder seres queridos. Pero ¿será que Dios es injusto y que Dios me ha olvidado? No, es que Dios quiere probarnos. Porque una cosa es decir, yo amo a Dios. Una cosa es decir, yo vivo para Dios y muero para Dios. Como se le dijo a Pedro, yo no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, el Señor le dijo, así se lo dijo a él, sino que le dijo, estoy dispuesto hasta morir por ti. Pero 2 horas después, bomba le hizo la camisa. Cuando vinieron los soldados y agarraron, todos huyeron. Entonces, ¿dónde están las palabras? Entonces, Entonces, en este sentido necesitamos crecer. Dios quiere que crezcamos y no vamos a poder crecer. Ese es igual que el niño. Los papás que no quieren que los niños gateen, que los niños se paren y que quiebren la boca de vez en cuando, esos papás no van a formar a sus bebés. No lo van. Que no se puede caer, que se caiga. Yo no estoy diciendo que, pues sí, no estoy hablando extremos, estoy hablando de la normalidad de un niño. Ese es como el padre proteccionista, que no quiere que el hijo, que no se mueva, que esté ahí, que está bien en cierta parte, pero hay que enseñarles a que tienen que confiar en Dios. Hay que formarlos, y eso es lo que Dios hace como en el caso nuestro, como sus hijos. Las dificultades, las batallas, las aflicciones, Él las utiliza para que nosotros, hermanos, robustezcamos nuestra fe, para que nosotros podamos crecer espiritualmente.
Porque solo es a través de esa manera como vamos a crecer, vamos a ser fuertes. Cuando vamos a... Pero si no pasamos por el fuego de la prueba, como sería el caso de David o de muchos otros, vamos a quedarnos como sería una persona falta de formación, falta de que se haya formado en la vida espiritual. Cualquier problema que venga, y no es que los estemos llamando, cualquier dificultad o aflicción que venga, no es que los estemos llamando, es que van a venir. Damos un amén. Es que van a venir, no podemos, estamos en un mundo, hermanos, malo, en un mundo, en un sistema descompuesto. Cualquier situación va a venir, pero Dios quiere que cuando venga o la estemos sufriendo, nosotros nos mantengamos, cambiemos la mentalidad negativa por una mentalidad positiva y digamos: Dios está conmigo, Dios me va a sacar adelante, Dios no me ha olvidado, Dios no ha escondido su rostro de mí, Dios es real, yo creo en su palabra, no sé cuándo, pero Él me ayudará, Él me sacará adelante y Él nos sacará adelante, hermano. Eso quiere decir que crecemos espiritualmente a través, como Pedro dice en su capítulo número 1 de su carta primera, que tenemos que ser probados como el oro. Y para que el oro sea atractivo, tiene un montón de procesos. Así la pura piedra de oro es brusca, no tiene atractivo. Está en el hoyo, en la montaña, en la tierra. La sacan los expertos en eso, la conocen y le dan su tratamiento. Y cuando ya va esa parte de oro a los yunques, a las limas, a los ácidos, al fuego, para hacer una joya de ello, y está en una vitrina, todo es codiciable, pero previo ha pasado por las pruebas, por el fuego, por el ácido, por el martillo, para que se vuelva. Y eso es una metáfora linda de la Biblia para aplicarla a la vida espiritual. ¿No? Y lo otro es que Dios cumple. Por ejemplo, si el caso de aquel con lo cual finalizó, el caso de Elimelec, el problema en Belén era la escasez, porque había una sequía y una hambruna. Y dijo Elimelec con su familia: nos vamos. Y se fueron. ¿Y qué pasó? No les fue bien. Tiempo después, 11 años después, vino solo la señora, sola, sin el marido y sin los hijos. Y es más, vino echándole la culpa a Dios. En gran amargura me ha tenido el Todopoderoso. No fue el Todopoderoso, fue el no haberse mantenido. El problema de Sara y de Abraham, por lo cual generaron un problema mundial y un problema de toda una vida por la falta de espera. Dios ya le había dicho: vas a tener un hijo, vas a ser padre de multitudes. Porque la palabra Abraham, sin la H, es príncipe, pero cuando le ponen la H, es padre de multitudes. Por eso le cambió el Señor el nombre. Ya no te vas a llamar príncipe, sino Abraham, padre de multitudes. Y Sara,
que lo que significa al principio era Sarai, que era madre de multitudes. Ahora Sara, ahora va a ser Sarai, princesa, pero ahora Sara, madre de multitudes. Es decir, ya el Señor lo había dicho. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y ya cuando venían ya cerca de los 100 años, ya hermanos, ya el tiempo había pasado y la hermana Sara se desesperó, no esperó, se movió. Y la hermana Sara se le vino a la mente una salida extraordinaria. Mira, Abraham, para que se cumpla que vos seas padre de multitudes y yo madre de multitudes, te voy a dar a Agar. Era legal en esos tiempos. Era asunto legal en los orientales el darle la esposa, darle su criada al esposo. Te lo voy a dar. Sí, dijo Abraham, está bien. Dijo, me parece muy bien. Acertada, mamadita, le dijo. Todos modos ya está toda viejita y toda calambrosa. Excelente, le dijo. Mire que, y estamos hablando de águilas. Estamos hablando de gente de la fe que están involucrados dentro de ese campo. Y viene y, hermano, ¿sabe? Por eso es que siempre no hay que moverse, hay que mantenerse. Porque Abraham había caminado, había esperado, porque cuando él fue llamado allá en Génesis 12, fue llamado, Abraham tenía 75 años, dice la Biblia. Pero han pasado 25 años ya y no venía la respuesta. Pero, como quien dice, son 25 años y no ha habido respuesta a Dios. Entonces busquémosle nosotros la respuesta. Ahí está el problema, no mantenerse. Tal vez en este caso no era un problema de aflicción, pero sí era un problema que también tenía complicaciones. El no tener hijos. Ahora, no esperó. Hay veces que Dios está para cumplir el propósito en uno y ¡pum!, uno se mueve. Dios está para abrir la puerta de la bendición. ¡Pah! Uno ya no aguantó, como fue el caso de Abraham con Sara. ¡Chap! Está bien, dijo. ¡Pum! Se complicaron la vida. Y es una complejidad, una complicación que tiene más de, ¿qué, hermanos? Tiene más de 3,000 años esto. Una complicación terrible de que se generó una guerra entre familias y que no para y que no va a parar hasta que venga Cristo por no mantenernos. Si no me sanás, Señor, me voy al mundo. Date una vuelta y después vuelve a ver cómo venís con sida y todo apaleado. Si no me compones esta familia, Señor, yo me ahorco. Ahorcate y te vas derecho al infierno. ¿Por qué te has olvidado, Señor? Por eso decíamos a manera de tema, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Dios vaya concluyendo sus propósitos en nuestra vida. Mientras tanto, aguántese. Pero es que me estoy muriendo. Bueno, si nos morimos, la Biblia dice que es ganancia para nosotros, pues. Que no queremos morirnos. Ni a la iglesia queremos venir porque nos puede agarrar el virus. ¿Cómo te vas a morir con virus y sin virus? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. De todos modos, no nos escapamos. Está establecido que los hombres mueran una vez.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aguántese. Que no hay comida. Aguántese, que Dios no lo va a dejar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios vaya haciendo y cumpliendo sus propósitos en nosotros. Para mientras nosotros, ¿qué dos? Dice el salmista, pacientemente esperé. Por último dijo, pacientemente esperé en Jehová. Y él lo oyó y me libró y me sacó del pozo de la desesperación. Paciencia, no se mueva, no renuncie a su fe por los problemas. No, manténgase que Dios le va a dar una sorpresa toda vez. Amén. Pueden sentarse, hermanos.